Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, hemos preparado con anticipación un tiempo de alabanza para que podamos compartir todos juntos. La idea es que, usted también desde su casa pueda estar compartiendo este tiempo con nosotros. Hay un pasaje que sin duda ha sido de bendición en este tiempo. Creo que todos lo hemos estado compartiendo de alguna u otra manera. El Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Sin duda que estas promesas se hacen tan fuertes en momentos como los que estamos viviendo y nos trae confianza, nos hace vivir seguros, sabiendo que el Señor nos tiene ahí en su abrigo y que no moramos bajo cualquier sombra, sino bajo la sombra del Todopoderoso. Quisiéramos comenzar este tiempo entonando un himno que nos habla de poder cantar felices, porque si el Señor cuida de las aves, pues cuidará también de nosotros. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir, a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará limpiar resbaladero, ni sedón dirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Qué hermoso es saber que como iglesia tenemos un lugar tan seguro a donde levantar nuestra mirada. El Señor es el Dios Todopoderoso. El Señor es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Y en Él podemos descansar como iglesia. Seguro que recuerdan esta canción. Dice que ya no estamos desolados, ya no somos extranjeros, no estamos extraviados ni somos gente separada, sino que somos iglesia. Y esta realidad la ha hecho posible nuestro Señor Jesús en la cruz, a través de su sacrificio. Vamos a entonar esta canción tan hermosa, que expresa tantas verdades. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús. Extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no nos llama de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera,
una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria, con honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Señor, queremos darte gracias porque vos haces posible este momento. Gente de toda lengua, toda nación, en este momento, Señor, se reúne para darte gloria, alabanza y honor. Queremos darte gracias, Señor, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia. Gracias, Señor, porque nada puede detener la realidad que nos has regalado en el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque vos venciste la muerte, venciste, Señor, el pecado y las fuerzas malignas en la cruz. Gracias, Señor, porque vos estás vivo, y porque vos estás vivo, nosotros también viviremos. Hoy exaltamos tu victoria, tu poderío, tu soberanía sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adorando al Señor. Este himno nos dice que porque Él vive, nosotros triunfaremos mañana. Ya no hay temor, porque sabemos que el futuro le pertenece al Señor y la vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana.
triunfado y vida. Veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Estas son palabras del Señor Jesús que vienen ahora a mi mente. En Juan capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer samaritana estaba preocupada por el lugar en donde tenía que adorar. ¿Será acaso allí en el pozo? ¿Será acaso en el templo? Pero el Señor va a revelar estas palabras tan profundas, donde va a enseñarnos la gran verdad que la adoración no tiene que ver con el lugar físico, sino con la realidad de nuestro corazón. Y es lo que en estos tiempos estamos experimentando como iglesia. La adoración no depende del lugar físico en donde estemos, sino en el lugar en donde estamos en nuestro corazón. Por eso la adoración es posible para todos aquellos que están en Jesús. Que este tiempo sea para conocer más al Señor, para buscar más intimidad, más revelación de su palabra, más conocimiento de su persona, más dependencia. Entonamos esta canción
y le decimos al Señor que queremos conocerlo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decimos santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te damos tantas gracias porque no has encerrado la adoración en 4 paredes. Gracias, Señor, porque vos no habitas en templos hechos de manos, sino que querés habitar en nuestro corazón. Gracias porque tenemos la gran promesa de que has venido a hacer tu habitación en nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias, te rendimos alabanza y honor. Gracias porque vos estás en medio de nosotros. Gracias porque nada puede detenerte, Señor. Gracias por vivir en la hermosa convicción de que vos sos real y que habitas en medio de tu pueblo. Señor, acompáñanos para poder comprender tu palabra, para que ella, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y genere una transformación profunda y real, donde nunca más seamos iguales. Te adoramos, bendecimos, Señor, tu nombre, en Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es de gran gozo podernos juntar, ser bendecidos con la palabra de Dios, haber tenido un tiempo de alabanza, de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, pero no por eso menos importante. Esto nos tiene que desafiar para seguir estando unidos, seguir estando participando de estas actividades a través de las redes, seguir profundizando en su palabra. Y como iglesia también nos comprometemos en medio de esta situación de este virus que estamos viviendo a nivel mundial, ya está en casi todos los países, realmente tomar conciencia y el hecho de quedarnos en casa sea una realidad, pero también orar por aquellos médicos que tenemos cerca nuestro. Dentro de nuestra iglesia tenemos varios y también sé que hay amigos nuestros que van a otras iglesias que son médicos, y tenemos que orar para que Dios los proteja de una manera sobrenatural a ellos. No solamente los utilice, que ya de hecho lo viene haciendo, sino que en este tiempo ellos, su salud, su integridad física pueda estar cubierta por nuestro amado Padre, que resguarde no solamente a ellos, sino a sus familias. Y como compromiso, como iglesia, oramos por ellos día a día para que estén cubiertos y puedan ser un canal de bendición a aquellas personas que necesitan no solamente un médico, sino una persona que le dé palabra de aliento y palabra de vida. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 2. Venimos estudiando Juan, que presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el capítulo 2, del versículo 1 al 12, que son los versículos en los cuales nos vamos a enfocar, es puntualmente la boda de Caná. Un evento muy lindo, un episodio donde vamos a ver una transición de la preparación del Señor a la transición de empezar un ministerio público. Así dice los versículos. Juan 2, capítulo 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y allí habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él
de dónde era, aunque lo sabían sus sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oramos. Amado Padre, te damos gracias porque podemos estar unidos por medio de tu Espíritu Santo, profundizando en las Escrituras, Señor, acercándonos a tu corazón y disfrutando de estas palabras que son de tanta bendición para cada uno de nosotros. De una forma distinta, Señor, pero en comunión cada uno en su casa. Señor, pedimos que nuestros corazones estén permeables y preparados para recibir esta palabra, que podamos sacar una enseñanza preciosa y que la podamos aplicar de una forma práctica a nuestras vidas. También como iglesia, amado Padre, oramos por los médicos, no solamente de nuestra iglesia, sino cada uno de Mendoza y de Argentina, que son tus hijos, Señor, que están siendo utilizados por medio de su profesión. Clamamos para que tú lo estés protegiendo, lo estés guardando, Señor, le estés llenando sus labios de palabras que bendigan a las personas en medio de esta situación que nos está tocando vivir, Señor, no solamente como país, sino a nivel mundial. Padre, utilizalos, que sean unos instrumentos santos en tus manos y que ellos con cada cosa que hagan te glorifiquen, Señor. Esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Antes de entrar en estos 12 versículos del capítulo 2, tenemos que irnos un poquito al contexto. Previamente a esto, el Señor había estado hablando con Natanael, y una de las promesas que le había hecho por creer lo que el Señor le había dicho, de que él lo había visto de ojo y higuera, el Señor le prometió que cosas mayores que esta iba a ver. Ahora nos encontramos que Jesús está con sus discípulos en Caná de Galilea, precisamente donde había nacido Natanael. Esto nos lo describe Juan en el capítulo 21, versículo 2. Y vamos a ver lo que el Señor hizo allí. Un milagro que sirvió para ilustrar de forma práctica lo que acababa de decir. Cuando Jesús trae algo a nuestras vidas, siempre trae lo mejor. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El motivo por el que Jesús estaba en Caná de Galilea era que tenía que estar de forma presencial en estas bodas porque había sido invitado. El objetivo era manifestar allí la gloria de Jesús. Eso lo dice en el capítulo 2 del versículo 11. Pero, ¿qué datos conocemos acerca de esta boda? Que estaban invitados Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. No sabemos qué relación tenían, si eran familiares, si eran cercanos o si eran parte del pueblo, por eso lo habían invitado, ya que históricamente los casamientos antes duraban días o tal vez semanas. Esto llevaba a que los novios tuvieran que programar minuciosamente cada una de las tareas. En medio de eso, ahí estaba Jesús. Es interesante porque esta es la primera señal pública que hace el Señor Jesús. Juan escoge para establecer un punto de transición entre lo que habían sido sus relaciones habituales con su familia hasta ese momento y las que a partir de ese entonces iba a tener con sus discípulos. Por lo tanto, veremos a lo largo del desarrollo de estos pasajes que Jesús pasa de ser del Hijo de María a ser ese Señor al que sus discípulos no solamente iban a seguir, sino que iban a admirar. Por otro lado, aunque no sabemos quiénes eran los novios ni la relación, cabe notar que el hecho de que Jesús haya estado invitado a esa boda cambió por completo aquella celebración. Dice el versículo 3,
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es evidente que en aquella boda Jesús estaba asistiendo y en la cual se estaba bebiendo vino. Es frecuente encontrarlo en la palabra de Dios al vino como un símbolo de gozo y alegría. Juan nos dice que en algún momento de la boda el vino empezó a escasear. No sabemos en qué momento, lo que sí sabemos es que empezó a faltar. Podemos suponer varias hipótesis, que tal vez los novios no calcularon bien, no tuvieron los medios económicos, quizás, o por otro lado, llegaron más invitados de los que ellos habían calculado y esto hizo que el vino se agotara más rápido. Lo cierto es que el vino se había acabado y sabemos que esto era un problema para ellos, lo cual les generaría mucha vergüenza. Hemos visto también que a lo largo de los versículos María se desenvuelve con mucha familiaridad. De hecho, ella se da cuenta de que el vino estaba escaseando. No sabemos qué relación tenía, pero sabemos que se movía con mucha libertad, como si fuera alguien cercano de la familia o de los que se casaban. De hecho, vemos que estaba al corriente de lo que estaba ocurriendo y en algún momento hasta estaba dando órdenes a los criados. Eso lo vemos en el versículo 5. María también sabía perfectamente que Jesús podía solucionar aquel problema y no dudó en dirigirse a él. Es evidente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que alrededor de Jesucristo habían sucedido. Todo lo que había rodeado su nacimiento y las promesas que sobre él caían. Lucas 1, 26 al 38 nos habla algo de esto. Es probable que, por lo tanto, María estuviera pidiendo a su hijo que hiciera un milagro y comenzase también a manifestarse públicamente. En la contestación de Jesús puede sonarnos raro por lo que no lo llama madre, sino que él la llama María mujer. Pero de ninguna manera tenemos que entender de que esto es una falta de respeto. La palabra que utiliza de mujer es una palabra de respeto y es la misma que utiliza en la cruz del Calvario. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Eso lo vemos en Juan 19, versículo 26. En realidad, lo que Jesús quería enseñar a su madre y también dejar en claro es que el momento ella ya tenía que dejar de verlo como su hijo y empezar a verlo como su Señor. Esto le iba a generar que todo el dolor que sufriera el Señor Jesucristo más adelante no le causara tanto dolor a ella. No obstante, no podemos negar que el Señor se manifestó con cierto desacuerdo con ella. ¿Por qué razón? Porque aunque María solo se limitó a mencionar una necesidad en el transcurso de aquella boda, Jesús interpretó un detalle como un intento de lanzar al Hijo a su carrera mesiánica, a mostrarse como que Él era el Hijo de Dios, como quien realmente Él era. Así que la reprensión del Señor tuvo su origen en el hecho de que María estaba colocando su relación maternal en conexión con su obra. Y el Señor no podía aceptar esto. Ella no podía ser quien indicara la hora en la que debía manifestarse. Eso era algo que solamente correspondía a Dios su Padre, que está en los cielos. Cuando Él le responde, ¿a qué hora se refiere el Señor entonces? Aquí aparentemente significa la hora de manifestación pública de su condición como Mesías, como el Hijo de Dios. Pero en otras ocasiones esta misma frase la utiliza y se refiere a su sufrimiento en la cruz, que precedería a su triunfo y glorificación. Esto podemos verlo en dos pasajes. Hay más ejemplos, pero nos vamos a enfocar en dos pasajes. Dice Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún
no había llegado su hora. En Juan 8:20 dice lo siguiente: estas palabras hablaron Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. En nuestro pasaje, aunque Jesús realiza la señal, esta, sin embargo, la discreción con la que lleva a cabo el milagro pone en evidencia que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. Con esto, Jesús quería dejar en claro de que lo que iba a hacer y en el tiempo que lo iba a hacer, eso le iba a decir su Padre que estaba en los cielos. Se lo indicaba a él, sin consentir a nadie, ni aun a su propia madre, sin interferirse en ello. El versículo 5 nos dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María tomó la decisión correcta, se dio cuenta de lo que había dicho y toma la decisión. En ningún momento se pone a discutir con Jesús, sino que por fe y sabiendo quién era, les dice a los sirvientes que todo lo que les dijera lo hicieran. Con las palabras con las que María se manifestó esta actitud deberían ser tenidas en consideración siempre por todos nosotros. Hacer todo lo que dijere. El versículo 6 y 7 dice lo siguiente: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Seguramente estas tinajas de piedra son mencionadas aquí como un elemento accesorio para la realización del milagro que Jesús se disponía a realizar. Sin embargo, llama la atención la descripción que da Juan. Él dice que esas tinajas eran para el rito de la purificación de los judíos. La purificación de los judíos, de hecho, es uno de los puntos principales de la santidad judía. Jesús tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en el lavamiento, aclarándole que estos ritos externos de ninguna manera podían limpiar el corazón. Hay ejemplos muy lindos en su palabra que los encontramos en Marcos, en el capítulo 7, el versículo 1 al 23. Nos vamos a enfocar en los primeros 7 versículos que dicen lo siguiente: los judíos, y en especial los fariseos, siguen las costumbres de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando llegan a sus casas después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí antes sin haberse lavado bien. Cierto día se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos del Señor Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarle y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Jesús les respondió: ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Tal vez debamos considerar estas tinajas vacías como un símbolo de la vaciedad que tenía el judaísmo, y en el milagro que Jesús hizo como un anticipo de la nueva vida transformada que se disponía a dar a todo aquel que en él creyera. El Señor mandó a que se llenaran aquellas tinajas con agua para después transformarlas en vino. Un detalle que nos tiene que llamar la atención. Tenemos que Jesús no necesitaba esto. Jesús es autosuficiente. Jesús podría haber puesto vino, no necesitaba convertir el vino. Sin embargo, habitualmente uno de los seres utiliza a seres humanos para llevar a cabo su propósito, y por supuesto, cuando obedecemos a los mandatos divinos, aunque estos puedan parecer a veces incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que Él siempre cumplirá su propósito. Así que como consecuencia de su obediencia, ellos fueron testigos privilegiados
de la maravillosa transformación del agua convertida en vino. Tanto el agua como el vino podemos decir que son líquidos. Para convertir el uno en el otro muestra una transformación tanto de su carácter como de su sustancia. Es algo similar a lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y pasan a ser llamados sus hijos. Ese nuevo nacimiento es parecido a esto. Jesús intenta explicárselo a Nicodemo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 15. Otro detalle interesante es el carácter del milagro. En la mayoría de las ocasiones, los milagros de Jesús consistían en restaurar física o espiritualmente a los hombres necesitados. Pero este milagro es totalmente diferente. Este milagro es apuntando a una necesidad material. De esto podemos aprender que cuando nos acercamos al Señor y Él viene a nuestras vidas, no solamente se enfoca en nuestro aspecto espiritual, también se enfoca en nuestras necesidades. En aquella ocasión podemos ver que proveer el vino para el banquete de la boda sirvió para evitar la tristeza y la humillación de los novios y también de su familia. Notemos también que el Señor tiene interés por todos los detalles de nuestra vida y que participa siempre activamente en cada uno de ellos. No debemos pensar, por lo tanto, que el verdadero cristianismo sea la negación de todos los placeres humanos. Este es un pensamiento que no proviene de Dios. Su deseo es que disfrutemos de los placeres legítimos de la vida en comunión con Él. Tenemos un versículo en 1 Corintios 10:23 que nos va a dar un poco más de luz en este tema. Dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me encanta la traducción del lenguaje actual. Lo expresa de la siguiente manera. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Qué lindo es poder disfrutar de todas las cosas que Dios ha puesto, pero siempre glorificando a Dios en cada una de ellas. El versículo 8 al 10 dicen lo siguiente: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el maestresala probó el vino, no pudo ocultar su sorpresa. Sin lugar a dudas, es el mejor vino que cualquier persona pueda haber probado. El milagro del Señor fue un milagro precioso. Pero, ¿quién era el maestresala? ¿Cuál era su función? Porque el Señor dice que se lo den a él para probar. El maestresala era un sirviente fiel de la familia, un criado especial. Era el encargado de organizar toda la parte de lo que era comida y bebida en las casas. También probar y asegurarse de que la comida no estuviera envenenada. Similar a lo que hacía el copero del rey cuando probaba de la copa del rey. Esta era la función del maestresala. Pero también podemos enfocarnos en otras cosas, porque vemos esta persona, el maestresala, pero también vemos el milagro, esta señal que entrega el Señor de convertir el agua en vino. Pero, ¿qué significa el agua en la palabra del Señor? Jesús es el agua de vida que nunca se agota. Es la salvación misma. Él dijo en Juan 7, 37 y 38 lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Cuando nos acercamos a Él, nos da de beber y nunca volvemos a tener sed. Por lo tanto, aceptando la plenitud de las bendiciones del Señor, que el Señor Jesús ofrece, Él saciará plenamente y permanentemente la sed profunda del alma humana.
Otro versículo dice lo siguiente: Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Más adelante vamos a estar viendo esto en Juan 4, 13 y 14. Pero lo que sí podemos saber de que Él es agua de vida. ¿Y el vino qué significado tiene? Podemos ver unos significados. El primero, en la palabra de Dios, el vino significa fiesta, alegría y gozo. Eclesiastés 9:7 nos dice lo siguiente: andá y comé tu pan con gozo y bebé tu vino con un alegre corazón. En 1 Corintios 11:26 nos dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Acá el significado del vino tiene otra connotación. El vino representa la sangre derramada por cada uno de nosotros, de los que hemos creído o de los que quieren creer. Fue derramada para el perdón de pecados, para darnos vida y paz para con Dios. En Colosenses 1:20 podemos comprender lo siguiente: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, lo hizo por toda la humanidad. Esa sangre es la que a nosotros nos limpia de todo pecado y la que nos permite podernos acercar a Dios, entendiendo su sacrificio. Y esto es muy importante. Es otra de las formas en la cual se puede representar y se puede entender el concepto del vino en la palabra de Dios. El milagro que hace el Señor sirve para ilustrar la verdad de que en Cristo todo es mejor. La revelación de Dios que recibimos en Cristo es infinitamente superior a la que recibimos por los profetas y por la ley. Esto lo podemos ver en Juan 1, 16 al 18, en Hechos 1, versículo 1 y 2. Cuando nos entregamos a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja. La vida eterna será mucho mejor que la presente. Llegando al versículo 11 y 12, dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Al finalizar este relato de este milagro, Juan nos deja entrever cuál fue el propósito. Después de las bodas de Caná, el Señor regresó con su madre y sus hermanos a Capernaum. Sin embargo, en los tiempos que pasaron junto allí fue muy breve. Después indica en Juan 2:12, la razón de esta boda marcó un punto de transición entre el tiempo que Jesús vivió con su familia y el comienzo de su ministerio público. A la vez, el pasaje también sirve para dar testimonio de Juan el Bautista y pasar a las obras del Señor Jesús. Nos dice que este fue el principio de las señales que hizo Jesús, lo que confirma un comienzo y una nueva etapa. Sin embargo, no debemos pasar por alto la forma en la que Juan se refiere a los milagros de Jesús, indicando que son señales. Esta palabra, sin lugar a dudas, es la predilecta de Juan. Se refiere siempre a señales, a las obras de Jesús. Para él, las obras de Jesús no las expresa como maravillosas o poderes, sino como señales. Esto es interesante porque lo que él está haciendo es enfatizar ya no lo asombroso del hecho, ni siquiera su potencia, sino su significado. Esta es una de las características de este Evangelio. Su relato dedica muy poco espacio a los milagros de Jesús. De hecho, solamente 7. En comparación con los comentarios, discursos, conversaciones y debates de que se originan a partir de ellos. Es evidente que Juan no quería que nos detengamos en la señal, sino que lleguemos hasta la verdad a la que ésta apunta. Por ejemplo, Juan tenemos muchos de estos conceptos. Primero podríamos pensar en el milagro de la multiplicación de los panes,
nos ha de llevar a entender que Jesús es el pan de vida. Juan 6:35 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro ejemplo, la curación del ciego de nacimiento ilustra que Jesús es la luz del mundo. Juan 9:5 nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Otro ejemplo, la resurrección de Lázaro revela que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25 nos dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Al comenzar su evangelio, Juan nos había dicho que ellos vieron su gloria, que esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 14. Ahora nos dice cuál fue la primera vez y qué es lo que ocurrió. Fue en las bodas de Caná y fue la transformación del agua en vino. Antes de esta señal, ellos ya creían, pero esta sirvió para que ellos pudieran confirmar su fe y fortalecer la relación como discípulos del Señor. Más tarde llegarían a ser apóstoles, es decir, enviados por el Señor en su nombre y con su autoridad. Pero para que esto fuera posible, primeramente era necesario que ellos vieran su gloria. Este mismo proceso por el que pasaron los profetas de la antigüedad, recordemos Moisés, Isaías, Ezequiel, antes de predicar, ellos vieron la gloria de Dios. Seguramente esto es un detalle en el que el pueblo de Dios tiene que prestar mucha atención a aquellos que están sirviendo y trabajando, invirtiendo mucho tiempo en servir y hacerlo con excelencia. Antes de llegar a este punto, tenemos el compromiso de ver la gloria de Dios. Esto tiene que ser una realidad. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos de prueba y de tensión. Y por supuesto que van a llegar. Solo una visión clara de la grandeza del Señor y nuestra dependencia de ella nos podrán sostener. Por los otros evangelios sabemos que cuando Jesús comenzó su ministerio público, se estableció en Capernaum su lugar de residencia. Esta fue la razón por la que después de la boda de Caná se trasladó allí. Notamos también que le acompañaban su madre y sus hermanos, pero Juan nos aclara que estuvieron allí pocos días, regresando probablemente a Nazaret, donde tenían su residencia familiar. Todo esto confirmaría el momento de transición del Señor, para así empezar su ministerio. Me encanta pensar de que nosotros tenemos el privilegio de poder ver su gloria. Antes de servir, podernos acercar, para que en los momentos que nos toquen vivir esas pruebas, esos abates que la vida nos presente, realmente su grandeza y quién Él es en nuestra vida sea mucho más fuerte y esto sirva para glorificar a Dios y nos mantenga firmes. Hoy estamos como país, estamos pasando una situación delicada. Esto tiene que servir para estar en intimidad y también poder disfrutar y de ver la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, deseo profundamente que su palabra llegue a nuestros corazones y sea de muchísima bendición. Terminamos con una palabra de oración, intercediendo por nuestra preciosa iglesia, por nuestros hermanos que son médicos y están sirviendo en hospitales, para que realmente toda esta situación que nos deja cada uno en su casa nos una espiritualmente. Amado Padre, te damos gracias porque es un privilegio podernos acercar a través de tu palabra y saber que tu Espíritu Santo, Señor, nos junta. Aún estando separados, tu Espíritu nos une. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos enseña y también nos desafía a querer buscar que tú te manifiestes, Señor. Que podamos ver tu gloria y así poder servirte, Señor, sabiendo quién eres tú. Que tú nos afirmes, Padre. Bendecinos y utilizanos, Señor, para tu gloria. Esto, Padre, lo hacemos con humildad y recibimos esta palabra con nuestros corazones gozosos. También como iglesia oramos por
por los médicos, no solamente de Mendoza, sino de Argentina, Padre, y del mundo, y que son hijos tuyos y están sirviendo en este tiempo de pandemia. Padre, en medio de ellos te pedimos una protección sobrenatural para cada uno de ellos, para sus familias, para que tú los guardes y los protejas, Señor. Que tú los sostengas y renueves sus fuerzas y que realmente ellos puedan descansar y puedan sentir tu presencia en medio de este tiempo. Padre, te amamos con todo nuestro corazón, te agradecemos por este privilegio que nos has dado de podernos acercar nuevamente. Dejamos este tiempo delante de tu presencia, agradecido, y esto te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, tengan todos un hermoso día. El Señor les bendiga.